Considerado como uno de los pioneros en periodismo televisivo, en particular las entrevistas frente a las cámaras, se hizo famoso por sus programas de televisión en Venevisión, particularmente uno llamado Así son las cosas. De ahí su frase, donde llevó a cabo investigaciones históricas que revelan desconcertantes acontecimientos en la sociedad venezolana y su posterior programa La Silla Caliente. Oscar Llanes se hizo famoso con su típica frase "chúpate esa mandarina". Llanes, también en Lago Ataca, por Venevisión, en el año 2000 fue un éxito. Un año después aparece con un nuevo programa, La Mañana Caliente, en 2001. Lleva a la televisión su estilo reporteril, agresivo, importante, con un toque si no de humor, de sagacidad en su lenguaje que lo identifica mucho, ¿no? Lo convierte creando frases, así son las cosas, las palabras que comenzaron a usarse incluso como refranes. El programa que más satisfacción me dio fue La Silla Caliente. Fue en el año 1998 con motivo de las elecciones presidenciales que iba a haber en ese momento. Grabamos con todos los candidatos y con analistas políticos y eso. Pero bueno, el programa tenía una particularidad, era en vivo. Empezaba como a las 10 de la noche y terminaba cerca de la medianoche, entonces una vez por semana. En ese programa hicimos una entrevista que fue muy memorable, que fue la grabación en Madrid con Marcos Pérez Jiménez. Fuimos a grabar a la Casa de la Moraleja de Marcos Pérez Jiménez. Me llevé la silla caliente, la silla roja en el equipaje, fue por carga, vino conmigo, se fue conmigo. Entonces, bueno, fue una experiencia bastante importante y bueno, que marcó una pauta en el periodismo televisivo en esa época. Porque hacer un programa en vivo, ¿verdad? Digo yo, de entrevistas no era lo común. Y hacer un programa casi en la noche con preguntas directas, incisivas. Me acuerdo que, bueno, tuvimos desde Hugo Chávez Fría, Salas Romer, tuvimos cantidad de invitados y bueno, y a veces ellos no se molestaban con las preguntas de Oscar Llanes. Por ejemplo, él le dijo a Salas Romer de que tenía un gobierno nepótico, que si sabía lo que era nepotismo, y me acuerdo que ese hombre se molestó muchísimo. Entonces, claro, cada quien tomaba de acuerdo a, digamos, a su experiencia las preguntas, pero Oscar lo echaba para adelante, pues. En una entrevista, en cada abordaje, Oscar Llanes lograba algo que difícilmente otros podamos alcanzar hasta tanto no cumplamos con las condiciones que él alcanzó. Una gran experiencia, un gran tránsito andado como hombre del periodismo y de la política. Un hombre que estuvo en la política y conocía las cosas por dentro. Un hombre que hablaba con la verdad, con su verdad, con la contundencia de lo que decía. Un hombre que no era concesivo porque Oscar tenía el carácter de un juez con mucho basamento, que se apoyaba en la historia, en la experiencia, al que no le podías venir con cuento. Y eso lo entendía y eso lo respetaba cada uno de sus invitados. No todo el mundo que se sentaba en la silla caliente podría salir airoso o podría salir vencido o no vencido. Era enfrentarse con un personaje que sabía de historia contemporánea del país. De hecho, una vez que se entrevista a Pérez Jiménez, creo que a las 2 semanas muere. Entonces parece que fue como su despedida. Y fue una entrevista donde se pudo palpar incluso la emotividad de Oscar Llanes, porque para Oscar Llanes tampoco fue muy fácil entrevistar a Marcos Pérez Jiménez, porque Oscar Llanes viene de esa historia, viene de esa vida, viene de esa vivencia, y tenerlo de frente, llegó un momento que él tenía que como bajarle 2, porque podría dejar atrás al periodista y sacar al personaje, al profesional. Y con el expresidente Hugo Chávez fue por el carisma y por la lucha que había entre ambos, porque ambos eran excelentes en pantalla y ambos eran excelentes conduciendo las entrevistas de entrevista y entrevistado. Por eso que generó polémica, porque llegó un momento donde el ilustre Oscar Llanes, él tenía que contenerse porque eran tantos conocimientos y tantas preguntas que quería hacer que él tenía como que dosificar hacia dónde iba. Ganó en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Monseñor Pellín y el primer premio de la Asociación de Escritores de Venezuela en el concurso de biografías de los venezolanos famosos por su obra titulada Carlos J. Bello, El Sabio Olvidado.
También ganó el premio Silver Book en 1992, otorgado por Editorial Planeta para el libro de mayor circulación del año. Le atrajo la docencia, tal vez inspirada por sus dotes de gran comunicador. Era locuaz y ameno. Se destacó como profesor de la primera promoción de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y dictó cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Era un maestro que hacía seguimiento cercano al alumno. Nunca voy a olvidar lo que él llamaba los rounds de sombra, que era, él me decía, ilustre, esta semana ¿cuándo vas a pasar por la oficina? Antes de cada entrevista, para hacer nuestro round de sombra. El round de sombra es que nos sentábamos en su oficina y comenzábamos a anticipar posibles escenarios de la conversación que yo iba a tener con mi invitado. Y entonces él te decía, mira, Eduardo, por ejemplo, tú vas a entrevistar a fulanito de tal. Fulanito de tal estuvo tantos años en el Parlamento, es un abogado especialista en tal cosa, estuvo en el grupo tal. Fíjate, él tiene tal cosa interesante. No era que Oscar me pasaba las preguntas, sino que me iluminaba sobre la posibilidad de ir a los puntos focales más atractivos. Recuerdo que él me decía, Eduardo, siempre hay que comenzar una entrevista con una pregunta de impacto, que el entrevistado diga, bueno, pero ¿qué pasó? Este hombre, tú sabes, está bien plantado como en el boxeo. Una vez, haciendo Así son las cosas, fuimos a grabar a Curazao. Entonces él tenía una idea fija en mente, que era visitar la tumba de Ferdinandov, que era un poeta, bueno, un artista ruso-venezolano que fue enterrado en Curazao. Bueno, el cementerio estaba cerrado y tenía esa idea que teníamos que entrar a ver la tumba, nos hizo subir por una reja. Yo digo, oye, cuidado que te vaya a pasar algo. No, él ni pendiente, subió su reja, bajó, llegamos a la tumba y le pusimos las flores. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quería hacer, es lo que tenía. Y él era una persona muy, digamos, voluntariosa, pues cuando él se proponía algo lo lograba, pues porque eso era muy perseverante, ¿no? Con las cosas que hacía. Estábamos grabando un especial. Entonces, el ilustre, cuando no le gustaba algo, comenzaba a molestarse. Decía, bueno, entonces empezaba así y empezaba a darle la mano. Y yo le preguntaba a Patricia, ¿y qué le está dando el señor? Era que la palmera le daba en la cara. Entonces se emocionaba hablando y cuando la palmera le pagaba, empezaba y nosotros estábamos en otra, viendo otra realidad que él no, hasta que se molestaba y entonces me decía Patricia, la palmera, yo decía, la cara, yo decía, ajá, la cara, hasta que al final dimos cuenta que le estaba molestando y no quería interrumpir el diálogo, tuvimos que entonces una persona, en mi caso yo, agarrar y quitar la palmera y mientras él hablaba con tranquilidad. Era muy detallista en esas cosas porque cuando hablaba él no se paraba. Cuando él comenzaba a grabar, tenía todo ya aquí, que él se paraba por una u otra razón y ya no era lo mismo.